van con el Speaking English? A que ya saben pronunciar correctamente más de 50 palabras. Pues vamos a seguir enriqueciendo nuestro vocabulario. Repasemos los medios de transporte y cómo preguntar cuando alguien va hacia algún lugar. También veremos las respuestas con el verbo to go, lo que es igual en español el verbo ir. Les dejo con el maestro Saily Padilla. Hello student, welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. I remind you that my biggest desire, mi mayor deseo, es que aprendas inglés desde casa preservando tu salud. Are you ready? Como hemos aprendido en clases anteriores, para hacer una pregunta en inglés se utiliza el auxiliar do. Para preguntar cómo va una persona a un lugar, también se utiliza este auxiliar. Te explico. La pregunta, ¿cómo vas a la escuela? Se dice, How do you go to school? How do you go to school? Y se sigue la siguiente estructura. How. La palabra pregunta que significa cómo. How. Luego va el auxiliar do. How do. El auxiliar do. Le sigue el pronombre. En este caso, you. How do you. Luego se coloca el verbo ir en su forma base. Go. How do you go? Y finalmente el complemento, que sería el lugar de destino. En este caso, a la escuela. To school. How do you go to school? How do you go to school? How do you go to school? Te repito, para formar la pregunta, ¿cómo vas a la escuela en inglés? How do you go to school? Se sigue la siguiente estructura. Primero, la palabra pregunta, how. Luego, el auxiliar. Le sigue el pronombre y luego el verbo go en su forma base. Y concluyes con el lugar de destino. How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? How do you go to school? Ahora practiquemos un poco. Te diré un lugar para que preguntes cómo vas a ese lugar. Por ejemplo, si te digo to school, a la escuela, la pregunta sería How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Te repito, te diré un lugar y luego tú dirás la pregunta ¿cómo vas a ese lugar? Si te digo a la escuela, to school, entonces dirías How do you go to school? Empecemos. El primer lugar, a la tienda, to the mall. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo vas a la tienda? Sería How do you go to the mall? How do you go to the mall? Siguiente lugar. A la playa. To the beach. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo vas a la playa? Sería How do you go to the beach? How do you go to the beach? Un último lugar. Al parque. To the park. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Cómo vas al parque? Sería How do you go to the park? How do you go to the park? Ahora practiquemos nueva vez las preguntas. Repite después de mí.
How do you go to the mall? How do you go to the beach? How do you go to the park? Muy bien, ya sabes preguntar cómo va una persona a un lugar. Hoy continuaremos aprendiendo sobre los medios de transporte y cómo responder estas preguntas. Are you ready? Como ya sabemos, para hacer preguntas se utiliza el auxiliar do. De la misma manera, para preguntar de forma directa, preguntas de sí o no, también se utiliza el auxiliar do. Por ejemplo, si quieres preguntar, ¿tú vas a la escuela en carro? La pregunta sería, ¿Do you go to school by car? Do you go to school by car? ¿Vas a la escuela en carro? Se sigue la siguiente estructura. Do, el verbo auxiliar. You, el pronombre. Go, el verbo ir en su forma base. Y el complemento, que sería el lugar y la forma de ir. School by car. Do you go to school by car? ¿Vas a la escuela en carro? Auxiliar, do. Pronombre, you. Verbo, go. Y el complemento, to school by car. Practiquemos un poco la forma de hacer estas preguntas. Lo haremos de la siguiente manera. Te diré un medio de transporte que puedes utilizar para ir a la escuela y tú harás la pregunta correspondiente. Por ejemplo, si te digo by bus en guagua, tienes que preguntar, do you go to school by bus? ¿Vas a la escuela en guagua? Te repito, te diré un medio de transporte y tienes que hacer la pregunta correspondiente. Si te digo en guagua, by bus, tienes que preguntar, do you go to school by bus? ¿Vas a la escuela en guagua? Muy bien, empecemos. En bicicleta, by bicycle. ¿Cómo preguntarías, ¿vas a la escuela en bicicleta? La pregunta sería, do you go to school by bicycle? Do you go to school by bicycle? Otra más. En motor, by motorbike. ¿Cómo preguntarías, ¿vas a la escuela en motor? Sería, do you go to school by motorbike? Do you go to school by motorbike? Una última. A pie. On foot. ¿Cómo dirías en inglés? ¿Vas a la escuela a pie? Sería, do you go to school on foot? Do you go to school on foot? Muy bien. Ahora practiquemos estas preguntas. Repite después de mí. Do you go to school by bike? Do you go to school by bike or by bicycle? La siguiente. Do you go to school by motorbike? Do you go to school by motorbike? La última. Do you go to school on foot? Do you go to school on foot? Espero que hayas comprendido todo lo que hemos enseñado
sobre los medios de transporte y la manera de hacer preguntas y responder con respecto a estos. Te animo a que sigas practicando día a día todo lo que estás aprendiendo y además enseñar a otros todo lo que has captado. Es para mí un placer compartir contigo mis conocimientos de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class.